En esta mañana, quizá la palabra que más se escuchó en la reunión fue gracias, gracias, gracias. Quizá a muchos les suena la palabra Eucaristía. Pues Eucaristía significa eso, acción de gracias. Bueno, nos han quitado esa palabra cuando la cena del Señor es eso, acción de gracias, es una Eucaristía. Nos han quitado. Pero sí, muy bonito decir, nos reunimos a la cena del Señor. Es como más personal. Al menos la expresión, la palabra gracias es una expresión, es una simple palabra. Y decimos gracias, gracias porque alguien nos atendió o seguramente a los que recién llegan a España seguramente les habrá chocado, como nos pasaba a nosotros hace un tiempo, que íbamos a la tienda y en vez de nosotros decir gracias, el que nos recibía el dinero nos decía gracias. Al contrario de lo que hacemos en Colombia. En Colombia damos nosotros las gracias y el que recibe el dinero pues acepta esa gratitud. Son, son costumbres. Pero detrás de todo eso va realmente un sentimiento, o debiera ir un sentimiento, que es la gratitud, el ser agradecidos. Carlos mencionaba ahora a Ángela y Mauricio, y yo reitero esa gratitud hacia su trabajo en aquel tiempo que estuvieron con nosotros. Agradecemos su hospitalidad, nunca lo olvidamos. Y eso va en nuestro corazón. Y esto pues a manera de ejemplo de lo que debe ser la gratitud, el, el recordar aquello que ha sido hecho en un momento para con nosotros, un favor para con nosotros, una suplir una necesidad, llenar un vacío, venir con una palabra de consuelo y no olvidar aquello que se hizo por nosotros. Esa es la actitud a la cual se llama gratitud. Estamos en una sociedad que está volando en vez de correr, donde están perdiendo eh, los valores o se están reemplazando por cosas más triviales, con menos valor, con menos importancia. Una sociedad que es egoísta, una sociedad que está siempre pidiendo, dame, 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 y, y da poco. Y lo que da, lo da malsano. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Esa expresión de gracias, pues realmente es una palabra de cortesía, nos la enseñaron en los buenos modales cuando estábamos en la escuela. Desafortunadamente se está perdiendo. Esos buenos modales, esas buenas maneras se están perdiendo. El pedir un favor, el dar las gracias, se va olvidando. No debe ser así. Los buenos modales deben perdurar. Y más nosotros como creyentes debiéramos alimentar estos buenos modales. Pero más que decir gracias, entonces debemos tener una auténtica gratitud en nuestros corazones. No la simple expresión gracias, sino el ser motivado desde lo interior a ser agradecidos. Agradecidos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes,
Ser agradecidos en nuestras familias. Los hijos, ser agradecidos con los padres por su sacrificio, por su entrega, por todo lo que procuran para el bienestar de ellos. Esto es importante, seguirlo inculcando en los pequeños. Es educar en la vida cristiana. El enseñar a ser agradecidos es parte fundamental en la crianza de los pequeños. Ser agradecidos eh, los, los esposos con las esposas. Mm, Yo creo que no todos nos sorprendemos de ver lo polifacéticas que son nuestras esposas. Cuando nosotros podemos hacer solamente una cosita, ellas pueden hacer muchas cosas a la vez. Están pendientes del esposo, están pendientes del hijo, y si hay niños pequeños, están pendientes que hay que darles el biberón, que hay que cambiarles el pañal, y 50.000 cosas más. Y si tienen trabajo, están pensando en lo que tienen que hacer luego allá en el trabajo que realizan fuera de casa. ¿Y cuántas veces nosotros como esposos no somos, no tenemos esa actitud de gratitud hacia nuestras esposas? Como creyentes debiéramos fomentar entonces esto en nuestros hogares, en nuestras casas. Gratitud. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de gratitud, de personas que tuvieron esa actitud de gratitud. Recordaría a Noé, después de que pasó el diluvio, que bajaron las aguas, lo primero que hizo fue levantar un altar para agradecer a Dios que estaban vivos. Gratitud. Yo me imagino cómo sería ese sacrificio que él efectuó después de ver que todos habían muerto, que todo se había inundado y que solamente su familia, él y su familia estaban vivos. La verdad, no me alcanzo a imaginar cómo fue esa acción de gracias. No me alcanzo a imaginar cómo sería de maravillosa esa acción de gracias de Noé. Abraham, no me imagino el corazón agradecido de Abraham cuando Dios le dijo, no toques al muchacho. Y cuando miró y había un carnero en, engarzado entre una zarza, cuando hubo un sustituto para su hijo. No alcanzo a imaginarme la felicidad de este hombre y su gratitud hacia el Señor. No me alcanzo a imaginar la gratitud de David cuando el Señor lo libró de tantas situaciones difíciles, cuando Saúl andaba persiguiéndole, cuando tenía muchos enemigos y de todos ellos fue liberado. Bueno, para entender un poquito ese corazón agradecido de David, podemos mirar los salmos. ¿Cuántos salmos escribió de gratitud? Y hay un sinnúmero de personas con un corazón lleno de gratitud. Ah,
Vamos a considerar al menos dos en esta mañana y, y seguramente que vamos a aprender de ellos. Y como decía el hermano Josué, que no sean mis palabras, sino las palabras del Señor, porque ellas son las que calan en el corazón de las personas. Vamos a leer en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 8 al 17. Va a ser muy por encima. Yo sé que el hermano Carlos, cuando llegue a Segunda de Reyes, que ahora estamos en Primera de Reyes, nos queda debiendo la segunda lección de Primera de Reyes y luego se irá Segunda de Reyes y ya él hablará un poquito más. Pero solamente para considerar la gratitud y aprender de ella. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 17. Espero que todos lo tengan. Gracias, hermano Carlos. Sí. Bueno, el versículo 8 dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que siempre que pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces le dijo a Gessi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, yo estoy bien, no necesito que me ayudes con el rey porque todo está bien. Y él dijo, ¿qué pues haremos con ella? Y Jesí respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es un viejo. Dijo entonces, llamadla. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Una actitud de gratitud. En primer lugar, la mujer reconoció en Eliseo que era un hombre de Dios. Y como tal lo atendió. Fue su anfitriona en cada una de las giras que Eliseo hacía por este lugar. Era una mujer hospitalaria. Pero no estaba satisfecha con esto. Seguramente que en ese tiempo que Eliseo estaba con ellos era un tiempo muy bueno. Seguramente que lo disfrutaban. Se ve que era maravilloso.
Y ella quiso como recompensar esto y habló con su esposo, ¿no? Y habló con su marido y prepararon pues un lugar muy acogedor para este hombre de Dios. Dice que le pongamos en él, hagamos una habitación con paredes. Eso nos habla de seguridad. Un lugar seguro para el hombre de Dios. Un, un lugar donde él esté resguardado de la inclemencia del tiempo, donde esté resguardado del frío o del calor. Hagámosle un aposento con paredes, seguridad. Pero también pongamos en ella cama. La cama nos habla de reposo. Pongámosle una camita para que el hombre de Dios repose. Pongámosle una silla que nos habla de descanso. Este hombre de Dios cuando llegue a nuestra casa, entonces pueda descansar. Esté seguro, tenga reposo, descanse. Pero pongamos también una mesa que nos habla de comunión. Cuando el hombre de Dios llegue a nuestra casa, entonces, pues, que también haya comunión entre nosotros, porque es el hombre de Dios. Ah, pero en las noches necesita un candelero que dé luz. Pongámosle un candelero. Eso nos habla de testimonio. Características de cosas que pueden salir de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce a un hombre de Dios y que necesita que se le dé lo que él necesita. Elías, bien agradecido, quiso hacer algo por esta mujer. ¿Qué quieres que haga? Pues hablo con el rey. Se ve que Elías tenía mucha influencia, ¿no? Perdón, Eliseo. Eliseo tenía mucha influencia. ¿Quiere que hable con el jefe del ejército? No, no, no es necesario. Esa fue la respuesta a la mujer. Era una mujer adinerada, era muy rica. Pero Jesse dio el esclavo, como diríamos. Mira, hay algo que yo he visto que esta mujer necesita. Es que ella no tiene hijos. Jesse sabía que Eliseo podía hacer orar a Dios y haría un milagro. Y se lo propuso a Eliseo. Y efectivamente, pues dice el relato de que la mujer concibió y dio a luz el año siguiente. ¡Qué recompensa! Una forma práctica, ¿no? De agradecer. Sencillamente, no, no había nada más que pudiera hacer Eliseo, solo orar por esta mujer, orar por aquella mujer que lo había hospedado con tanta devoción. Eliseo mostró gratitud, haciendo por ella algo que realmente llenaría su corazón. Ya no necesitaba que se llenara su despensa porque la tenía llena. No necesitaba influencia con el rey porque mm, era muy influyente esta mujer.
Ella necesitaba algo muy personal, muy íntimo. Y Elías pudo satisfacer por gratitud lo que esta mujer necesitaba. Un buen ejemplo, un buen ejemplo de gratitud. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo de muchos otros. Quiero que vayamos a Lucas. Lucas en el capítulo 17. Otro pasaje que es bien conocido. Es un milagro muy particular. Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es un samaritano el que ha hecho esto. Fueron 10 los leprosos. Recordemos que en tiempo antiguo los leprosos eran colocados como una clase aparte. Eran los inmundos. Cuando se declaraba la lepra en ellos, dice en Levítico, que ellos tenían que raer sus ropas y salir de la comunidad. Y eran considerados inmundos. Y cuando alguien se iba acercando a ellos, tenían que gritar y avisar, dar voces que eran inmundos para que nadie se acercara a ellos. Era una situación bastante desesperada la que vivían los leprosos. Estos 10 de los que nos habla la parábola no escapan a esta misma situación. El Señor pasaba por una aldea. No estaban ellos en la aldea, sino que cuando el Señor pasaba por la aldea, ellos se acercaron sabiendo que Jesús podía sanarlos. Era una condición muy triste, muy desesperada, la que estaban viviendo estos hombres. Y es interesante que este milagro que el Señor obró en estos 10 hombres ocurrió o está escrito en el capítulo 17. Hay al menos 3 temas. Uno es el perdón y la fe, que es del versículo 1 al versículo 10. Y luego viene este milagro, como que no hubiera sentido. Y luego viene lo que el Señor habla sobre el reino de Dios y la venida de Cristo.
Es interesante, no quiero extenderme en esta. Pero lo que sí es que la forma como está escrita la Biblia tiene sentido, tiene su razón de ser. ¿Por qué así? Pero volviendo al milagro, es una, este milagro, o más bien la enfermedad que estos 10 leprosos tenían, en sí misma hizo un milagro y fue unirlos. Por el contexto de lo que hemos leído, se ve que uno era samaritano y los otros eran judíos. Y recordemos por Juan capítulo 4 que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Recordáis el pasaje de aquella del Señor pasando en Samaria con la mujer samaritana? De que los samaritanos no se trataban entre ellos. Había una discordia desde, había una pelea casada, como decimos en Colombia, desde hacía mucho tiempo. Pero esta enfermedad los unió. El dolor, la angustia, la situación de rechazo los había unido. A veces las cosas adversas de la vida unen a grupos étnicos, a, a sectores sociales, hacen posible que se hagan verdaderos milagros en nuestra sociedad. Las desgracias hacen posible eso. Pues no es un milagro lo que está ocurriendo en Calarca. Los, los mal llamados desechables, los gamines, los que son como leprosos, por allá rechazaditos. Y hay un ministerio que tiene misericordia, un llamado de Dios a servir. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Otra característica de este milagro es que no ocurrió en el acto. Dios, el Señor Jesús no les tocó y les dijo, bueno, sean sanos. Este milagro ocurrió solo cuando ellos echaron a andar. Jesús les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Que ellos pudieran haber dicho, pero ¿qué? Si el sacerdote fue el que nos declaró inmundos, ¿qué vamos a ir? Si estamos enfermos, estamos... Pero no, ellos creyeron a la palabra de Dios. Creyeron que el que les hablaba tenía poder de sanar aún en la distancia. Creyeron que cuando llegaran al sacerdote a mostrarse al sacerdote es porque estaban sanos. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Ellos obedecieron y echaron a andar. No sabemos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo caminaron. Lo cierto es que ya se habían perdido de vista del Señor. Por lo que él dice, y no eran 9, porque no estaban por allí. O sea que habían andado un buen trecho. Sí, solamente cuando la fe que ha sido puesta a prueba nos mueve a obedecer, entonces Dios obra. Dios no puede obrar cuando no echamos a andar la fe en nuestras vidas. Ellos obraron en fe y obedecieron a la voz, a la palabra de Jesús. Creyeron en él y actuaron. Y es que cuando obramos en fe, entonces la mano de Dios se levanta para bendición. Estos hombres obraron en fe y fueron sanados.
independiente si fueron agradecidos o no. Ese es otro tema. Pero la fe obró en ellos. Entonces, un corazón agradecido obedece la voz de Dios y hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Podemos aprender de estos dos ejemplos que hemos leído en esta mañana de Eliseo y de este milagro de los leprosos, algunas enseñanzas prácticas para nosotros como creyentes. En primer lugar, que alguien proveyó para nosotros seguridad eterna. Alguien estaba preocupado porque nosotros tuviéramos una habitación con buenos muros que nos protegiera. El Señor prometió seguridad para nuestras vidas. Dice en Juan, en el capítulo 3, el versículo 17, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Proveyó seguridad en Cristo. Nosotros estamos seguros en él. Y si en esta mañana hay alguien que no tiene seguridad, que aún su vida no está segura, que aún no se han levantado muros para formar un aposento alrededor suyo para protección, yo le invito a que venga a Jesús en esta mañana. En esta mañana le invito y le reto a que venga a los pies del Señor y no será defraudado. Él levantará un muro alrededor de tu vida en esta mañana. Segundo lugar, que algo que aprendemos es que Él nos ha dado reposo. En Hebreos, en el capítulo 10, versículo 12, dice Hebreos 10, dice, pero Cristo, 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él nos ha dado el reposo lo tenemos en Él. Había leyes que cumplir. Dios había dado mandamientos, había dado normas. Y la gente estaba cansada con todas estas normas que no podían cumplir, no llegaban, estaban exhaustos. Pero cuando vino Cristo, vino el reposo para el hombre. Él hizo la obra completa. En Juan, el capítulo 19, versículo 30, que lo leemos muchas veces, cuando él estaba en la cruz, él pudo decir, consumado es. Ya está pago. Ya he cumplido lo que ustedes incumplieron. Ya pueden tener el reposo que no habían tenido por no poder cumplir los parámetros que yo había dado, pero yo los he cumplido por vosotros. Está ahí. Ya está pago. Yo lo he hecho por ustedes. Cristo es nuestro reposo.
Él nos ha dado el reposo. Él es el que ha colocado una camita para que nosotros como hijos de Dios nos acostemos y descansemos en Él. Pero nos ha puesto una silla para que podamos parar de nuestro ajetreo en esta vida y, y, y descansemos. De eso nos dice Mateo 11, un texto que cito con mucha frecuencia. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, el Señor está colocando en esta mañana una sillita para que tú te sientes, para que tú descanses de ese corre-corre que tienes, de todos esos afanes que esta vida es lo único que nos da. Afanes, angustias, preocupaciones. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Él quiere dar descanso. Aprovecha la silla que Él está colocando para que te sientes y descanses en Él. Y puedas usar la mesa que ha sido puesta. Él ha preparado una mesa para sus hijos, para que haya comunión entre Dios y el hombre, entre el hombre que estaba lejos, lejos, como lo recordaba Luis Carlos esta mañana. Es que huelíamos mal, estábamos muertos. No había manera de podernos sentar al pie de Él. No había forma. Pero Cristo lo hizo posible. Su sangre preciosa hizo posible que nosotros tuviéramos vida, una vida nueva, solo por su gracia. Y en esa gracia y en su bondad, le ha preparado una mesa para que nosotros la disfrutemos y para que entremos y tengamos comunión. Y es que la verdadera comunión del creyente con Dios es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma de tener comunión con Dios, sino es a través de su Hijo Jesucristo. Disfrutemos entonces de esa mesa que Él nos ha preparado. Qué bueno que podemos continuar cada primer día de la semana preparando una mesa. Esos símbolos maravillosos que ponemos allí para hablar de esa comunión que fue posible mediante la obra de la cruz. Y quiere el Señor que podamos seguir en, 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 con este culto, que es el verdadero culto que podemos celebrarle al Señor. Hay muchas congregaciones que se han olvidado, han dejado de lado el, 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 el expresar, de tener esta Eucaristía, esta acción de gracias por lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos, cómo podemos entonces eh, apropiarnos de la seguridad que Él nos ofrece? ¿Cómo podemos obtener el reposo que Él nos ofrece? ¿Cómo sentarnos en aquella silla que Él nos coloca para que descansemos? ¿Cómo disfrutar de su mesa? Pues de eso nos habla el milagro que hemos leído en Lucas 17. En primer lugar, reconocer nuestra incapacidad.
En Lucas 17, el versículo 10 con el que termina la enseñanza, lo que les decía de que que ese milagro estaba entre otros dos temas. Termina el versículo 10 diciendo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, eso fue lo que hicimos. No hicimos nada más sino lo que se nos pidió. Cuando hacemos menos de lo que se nos pide, es porque falta gratitud en nuestros corazones. Siervos inútiles. Entonces, reconocer nuestra incapacidad de hacer más de lo que el Señor nos pide es importante. Es importante el reconocimiento de que por nosotros mismos somos incapaces de agradar al Señor. En segundo lugar, es muy importante dejar eh, la religiosidad, el ritualismo. Ayer me llamó mucho la atención, una hermana pedía que oráramos, que el Señor nos ayude a dejar la religiosidad, a vivir la vida cristiana de una manera más experiencial, más basada en la palabra. La religión son ritos. Cuando el Señor le dijo a los leprosos, mira, vayan y muéstrense al sacerdote, ese era el rito que tenían que celebrar. No estaban sanos todavía, pero tenían que ir donde el sacerdote para que los examinara y viera su condición. Y si estaban limpios, entonces tenían que llevar la ofrenda y todo lo demás, lo que nos habla allí en Levítico capítulo 13. Eran ritos, eso era religión. Pero, ¿qué hizo aquel hombre que tenía gratitud en su corazón? Él obedeció la palabra del Señor, es verdad, y se fue. Intentó ir ante los sacerdotes, siguiendo la tradición judía. Pero cuando se vio sano, ¿qué hizo? Regresó al Señor. Dejó de lado aquellos ritos, aquella religiosidad y volvió al autor del milagro. Nosotros también como creyentes, sin descuidar las verdades bíblicas, sin descuidar lo que el Señor nos manda en su palabra, volvamos al Señor. Dejemos los ritos, dejemos el ritualismo, dejemos la religiosidad y volvamos al Señor, al autor de nuestra salvación, al autor de la vida, a aquel que hizo posible el que tuviéramos reposo y descanso y que preparó una mesa de comunión para nosotros. Como creyentes, marquemos la diferencia. Es la responsabilidad de cada uno. Todos hemos sido llamados a salvación. Y espero de que en esta mañana todos sean salvos. Eso es mi anhelo. Que todos los que estamos en esta reunión podamos decir que somos hijos de Dios, que hemos sido salvados. Pero los 10 fueron sanados. Los 10 obedecieron la palabra. Los 10 iban rumbo al sacerdote. Pero el que marcó la diferencia fue aquel que tuvo un corazón agradecido. Aquel que regresó al Señor. Aquel que reconoció lo que dice el versículo final de la enseñanza, el versículo 21. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Solo aquel samaritano, aquel extranjero,
reconoció en Jesús al Señor. Reconoció que estando Él allí presente, el reino de Dios estaba en medio de ellos. Que nosotros también, como hijos de Dios, por el milagro que Él efectuó en nosotros, reconozcamos su reino entre nosotros, que Él gobierna, que Él es Señor. Reconozcamos que Él, en su bondad, ha dejado también un candelabro para iluminar nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, 105. Él ha dejado un candelabro para alumbrar nuestro andar, para que andemos en esa novedad de vida y seamos diferentes y marquemos la diferencia como creyentes. Corazones agradecidos. Este leproso regresó para glorificar a Dios audiblemente. Tremendo. Tiene que haber sido muy, muy espectacular la forma de él glorificar al Señor al verse sano. Cuando pensamos en su enfermedad, pensamos en su llaga, pero pensamos en su cuerpo sano, ¿cómo sería la forma de glorificar al Señor? Pues nosotros éramos esos leprosos, llaguientos, huelíamos mal. ¿Cómo es nuestra forma de glorificar al Señor? Eso muestra un corazón agradecido, la forma como glorificamos al Señor. Se postró allí, llegó delante del Señor y se postró delante de los que estaban, sin problema. Ahí se postró y solamente se levantó cuando el Señor le dijo, levántate. Cuando somos creyentes, cuando somos redimidos, cuando hemos sido limpiados de nuestra inmundicia, entonces queremos reunirnos con otros creyentes, postrarnos delante del Señor con otros creyentes que sienten ese mismo gozo y esa misma gratitud hacia el Señor. Pues para terminar, podemos resumirlo con las palabras del apóstol Pablo en Efesios, capítulo 5. El versículo 20. Efesios 5, 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el resultado de andar sabiamente, aprovechar bien el tiempo, entender la voluntad de Dios, ser llenos del Espíritu y reunirnos en comunión para la alabanza y para la enseñanza de su palabra en nuestros corazones. Y eso lo escribió alguien que no estaba en las mejores condiciones. Él estaba preso en Roma. Estaba preso. Y no era una cárcel cualquiera. Pablo pudo decir, dando siempre gracias a Dios por todo. No solamente por las cosas buenas que nos ocurren, sino por aquello que es adverso también a nuestros deseos y a lo que queremos. Seamos agradecidos. Cuando llegó este leproso que se regresó y el Señor no vio
sino a este solito, dando gracias, glorificando a Dios. El Señor hizo un reproche con amor. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Quizá es el mismo reproche que el Señor puede hacernos, que me puede hacer a mí o a ti en esta mañana. ¿No fuiste limpiado? Entonces, ¿cómo está siendo tu corazón? Un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud para Él. Cantábamos esta mañana, de gratos corazones es eco nuestra voz. Que seamos y que tengamos un corazón grato para Dios, reconociendo su obra, lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo en nosotros. Él comenzó la obra y la está terminando, la está perfeccionando, nos está moldeando, está martillándonos. Dejémonos entonces moldear por Él y que moldee en nosotros un corazón de gratitud. Que el Señor nos bendiga con su palabra y la podamos poner en práctica. Tener corazones agradecidos. Oremos al Señor. Bendito nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos y damos infinitas gracias por tu obra maravillosa. Una obra que estuvo involucrada en la Trinidad, pensando en nosotros desde antes de la fundación del mundo, preparando, allanando las cosas para que fuese posible la redención de un hombre caído. Gracias, Señor, por no haber rehusado el venir a este mundo e identificarte con nosotros. Gracias, Jesús, por ir a la cruz, por morir por nosotros, por derramar tu preciosa sangre. Gracias, amado Señor, porque tú, como un cordero santo e inocente y sin mancha, diste tu vida por amor, lavándonos de nuestros pecados con su sangre preciosa, y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios y Padre. Qué privilegio tan grande que tenemos en ti. Te pedimos entonces que en esta mañana podamos hacer uso de esta enseñanza de tu palabra y tener corazones agradecidos. Que no sean solamente palabras de gracias, gracias, sino que realmente podamos cambiar nuestra actitud y ser agradecidos para contigo, haciendo lo que tú quieres, obrando de la manera que tú quieres. Padre, pedimos tu bendición para cada uno de los que asistan esta mañana a esta reunión. Padre, bendícelos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.